Vamos a resumir, una de las criaturas más temibles de Hollywood. Vamos a resumir a los dinosaurios del planeta perdido del año 1960. Para entender un poco de esa película, su trama, su biografía y quién fue los dinosaurios de esa película, vamos a describir su apariencia, su forma de ser, su comportamiento y sobre todo, y también vamos a resumir de sus diferentes adaptaciones, cómo son esos dinosaurios, y vamos a repasar más en el libro de Arthur Conan Doyle. Vamos a ir, su biografía. En la película de 1960, los dinosaurios fueron descritos como unas bestias tan terribles. Lo terrible de las bestias, que su trama, vamos a resumirla. Resumimos. El profesor Challenger, un biólogo, viaja en el mundo junto a otras personas. En ese momento, creía que los dinosaurios estaban extintos, pero sin saber que eso le mantuviera. También, junto a otros compañeros, Manuel Gómez y José Costa. Costa fue asesinado por esos dinosaurios, y debido a eso, él le mantuviera un cierto odio. Mientras tanto, descubren esas criaturas por ahí, conociendo a esos terribles dinosaurios. Para entender un poco, vamos a remontarnos más en la novela de 1912. Ed Malone, que se llama en esa película, viaja a esos dinosaurios. Porque sí. Porque los dinosaurios son tan terribles y malignos que sí. Eso fue antes que Jurassic Park. No lo entendiste. Eso le mantuviera. Serviría un dato, pero más tarde es de los datos. Eso porque ese audio proviene de otro video. Escúchalo. Manuel Gómez, el piloto del helicóptero que los llevará hasta la meseta porque, como ya se dijo, es imposible de escalar. Y como no, su asistente Lamebotas. Eso es para resumir la trama de la película. De la selva para ver dinosaurios. No se les pasó por la cabeza que este viejo loco posiblemente tenga razón y se encuentren cara a cara con peligrosos animales prehistóricos. O sea, dinosaurios. La gente piensa que este viaje no es peligroso, que es simplemente una excursión a la selva o un campamento en el Amazonas. Llevaron un perro a la zona más peligrosa del planeta y ni siquiera un perro grande que sirva como defensa, sino esta cosita que es un perro adorno. Un perro adorno será la defensa de la expedición. Esperemos que no se vean obligados a usarlo como distracción. Cuando por fin llegan a la meseta, se dan cuenta que está a punto de anochecer. Toman la decisión de armar su campamento ahí mismo y, como dije, pensaron que esto era un picnic. Claro, eso hasta que escucharon los ruidos. Pero el audio proviene de otro video que también fue hecho en abril de 2025. El miedo se apoderó de Costa, quien estuvo a punto de saltar por el precipicio para no ser víctima de esas criaturas, lo que hizo que se gane un estate quieto. Ya después se dan cuenta que el helicóptero quedó destruido. No lo vimos, pero nos consta que el dinosaurio fue el culpable de esto. Ahora, atrapados en la meseta y sin salida, se ven obligados a caminar por el lugar hasta que se topan con huellas gigantes de algún reptil y posteriormente con un dinosaurio. La música proviene de Jurassic Park. Todo es verdad, dice. Resume. Pide perdón por burlarse y acto seguido tienen que huir porque el dinosaurio está molesto. O sea, le interrumpieron el desayuno y eso no está bien. Mientras escapaban por la selva, Challenger y Malone terminan en el piso por imbécil. Y en ese momento logran distinguir a una persona corriendo por la selva. Challenger pide que Malone la atrape porque podría ser de ayuda. Y en esa persecución entran a un nido de arañas y, amigos y amigas, no se me asusten porque aquí aparece una araña prehistórica. Eso, pero no aparece el video de ese video, sino es un resumen para ver el contexto. ¿Qué giros quedan? Antes te encuentras protagonizando Tarántula y consigues una actuación formidable y ahora tienes que aceptar pequeños papeles donde los defectos no están a tu altura y tienen que quitarte de la película, no más apareces. ¿Cómo es la industria del cine?
exprime tu potencial cuando eres joven y en tu vejez te reemplazan por otra tarántula más joven. Qué malditos. Ya después todos se reagrupan en una cueva y creen que la nativa podría ayudarlos a escapar. Ella es la prueba clara que existe un camino para subir y bajar de la meseta. El único problema es que no habla español y Rockstar no está de acuerdo con ese plan. Si encontraron a esta mujer nativa en la selva, es muy posible que exista una tribu, y si la están buscando, podrían meterse en problemas. Nah, no pasa nada, dice Malón. Que no, y si llegan y te golpean así, Sí, pues se los devuelvo, oye. pero porque Y sí. bueno, una pelea entre ellos, porque si no, no puede faltarles algo. Ese canal es Hoy Resumiremos. Disfrute ese video. Porque es el contexto de la película. Llega la noche, Gómez es atacado por la espalda y le quitan su rifle para utilizarlo contra Summer y así poder liberar a la joven nativa. O eso parece. Como una tribu nativa que no habla español puede usar una arma, quién sabe. Lo importante aquí es que no deben dejar que su única forma de abandonar la meseta escape. Por eso la persiguen por la selva, donde Malone y Jennifer se quedan atrapados en medio de una pelea prehistórica que es muy violenta y muy realista. ¿Sabían ustedes que el presupuesto que tenía esta película estaba muy limitado y por eso no consiguieron la animación stop motion que querían? Por esa falta de dinero se vieron obligados a usar pantallas verdes y prótesis en animales reales para representar a los dinosaurios. Bueno, la tarántula obviamente se nota la pantalla verde. Pero esta escena fue realizada por reptiles reales. Reptiles actores reales que debían seguir un guión y no solo eso, sino que los lagartos se vieron obligados a pasar horas en la sala de maquillaje para poder verse así. Aún así, déjenme decirles que dieron lo mejor de sí en esta coreografía, que recalco, ningún actor salió en mal. Ya después Jennifer y Malone regresan al refugio y se dan cuenta que sus compañeros fueron atacados por los nativos, quienes estuvieron esperando. Los llevan a su campamento y aquí todos se vuelven a reencontrar y por alguna razón la mujer nativa los ayuda a escapar. O sea, quiere salvar a quienes la tuvieron en cautiverio unos días. No tiene sentido, Ay, pero sí. qué bien que los salva porque estos tipos iban a sacrificarlos lanzándolos dentro de un volcán. Cuando fueron a por ellos se percataron que ya no estaban en las celdas y empezaron a buscarlos. Mientras tanto, nuestros amigos cruzan y recruzan las cuevas hasta que se encuentran con un anciano ciego que resultó ser Burton White, el tipo del día. Ya que Burton White representa esa película, también aparece en el libro, según yo dice. Mataron a todos menos a él. Pero no voy a investigar hasta que se termine ese Es un resumen. tabú acabar con la vida de los ciegos. Challenger es medio ciego, ¿verdad? Creo que está medio salvado, ¿no? O sea, si lo atrapan, medio lo matarán. Carnal. Tom White, el tipo del diario. El anciano es el único sobreviviente de aquella expedición de hace 3 años. Mataron a todos menos a él, porque resulta que para la tribu es un tabú acabar con la vida de los ciegos. Challenger es medio ciego, ¿verdad? Creo que está medio salvado, ¿no? O sea, si lo atrapan, medio lo matarán. ¿O no? White les ayuda a escapar. Al parecer el viejo sin visión tiene clarísimo cuál es la ruta de escape. Los protagonistas le hacen caso y se marchan, y en más de una ocasión casi pierden la vida. Primero Summerlee y después Challenger. Cuando estuvieron a punto de escapar, nuestros amigos descubren los diamantes que tanto buscaban y obviamente se nos excitan. Más costa que era el más deseoso. Pero hey, no todo es felicidad, porque Gómez descubrió que su hermano murió por culpa de Rockstar y ahora quiere venganza. Verán, en la expedición dirigida por White hace 3 años, contrataron a Santiago, el hermano de Gómez, para que le haga de piloto, supongo. Y él debía ser protegido por Rockstar, y como sabemos, él nunca llegó y esa expedición desapareció. Gómez, todo enojado y recontra enojado, decidió vengarse de Rockstar. En el primer intento lo confundió con Summerlee y casi le vuela la cabeza. Sí, la supuesta emboscada era una mentira. El segundo intento ocurrió cuando White les entregó las armas y Gómez iba a acabarlo ahí mismo. Pero Costa le convenció de esperar un momento más oportuno. Y el tercer intento es ahora. Gómez confesaría que ya conocía a Rockstone desde que llegó a ese mini puerto y estaba convencido de que se saldría con la suya. Pero no, eso no ocurrió. Debido al ruido del disparo, un dinosaurio aparece detrás de ellos y termina comiéndose a Costa. Rockstone medio que levanta a Gómez y lo saca de ahí. Y ahora Gómez se olvida de su venganza, tal vez por el putazo de cara. Y
dice que está en deuda con todos. Por eso escala la cueva y logra romper la presa del lago de lava y con eso acaba con el dinosaurio. Y poco después también se muere. Es así como por fin consiguen escapar de la meseta y se dan cuenta que un volcán debajo de ellos puso fin al mundo perdido del profesor Challenger. O tal vez no, porque consiguió llevarse un huevo de dinosaurio. O tal vez sí, porque el imbécil de Summerlee lo deja caer y se rompe. O tal vez no, porque justo el huevito estaba a punto de eclosionar y no le pasó nada al tiranosaurio Rex. Les comenté sobre la falta de presupuesto, ¿verdad? Pues no sé. Sí, resumimos en esa película. Esto se data más en hoy resumiremos. Me equivoqué de palabra. Pero vamos a resumir de los dinosaurios. Los dinosaurios en ese libro, en esa película y en todas, casi todo, mejor dicho, todas sus adaptaciones fueron descritos como bestias terribles. ¿Sabías que Arthur Conan Doyle, en el libro que estoy leyendo, la Wikipedia, fue publicado por el lejanísimo 1912? ¿Sabías que los dinosaurios, sabías que tuvo una adaptación en 1925? Es de blanco y negro. También en esos mismos tiempos, ya que la adaptación de 1925, a pesar de eso, fue. ¿Sabías que fue una influencia de otras películas? En El Mundo Perdido de 1925, La Tierra Perdida de 2009, es un poco más diferente, ya que sí, la película de 1925 es de blanco y negro y, por así decirlo, es de blanco y negro, tan blanco y negro hasta tal punto, porque sí, tuvo una adaptación en 1925, dirigida por Willis O'Brien, famoso, nacido en California en 1886 y fallecido en Los Ángeles en 1962, fue ese director. También dirigió esas películas, pero su más notorio, la versión de 1999, también los dinosaurios fueron descritos así, terribles, todo terrible. ¿Sabías que este Willis O'Brien es el mismo de King Kong? ¿No lo notaste? Por ser del año 1925, eso, y que sí, le mantuviera ese secreto. Y eso lo acabamos de resumir. Los dinosaurios todos son malos. En Jurassic Park, que deberías de recomendar, es que los dinosaurios eran malignos, que no es muy malo revivir animales extintos, porque sí, ahora revivimos un lobo terrible, pero para mí no lo creo, porque revivir animales extintos es un crimen, yo lo digo. Solo el tiempo nos dirá. Vamos más a enfocar más en el pasado que en el futuro, porque sí, o más en el presente. Yo quiero que sea así. Acabamos de resumir esa película, este video. Adiós, para siempre. Ahora tengo dinosaurios. Yo los recolecté desde 2019. Eso es un pez, no un dinosaurio, porque ya están muy viejos, muy desgastados. Esos, vamos a resumir. Adiós, para siempre. Vamos a suscribir al canal. Estoy grabando, yo hice ese video.